¿qué debemos hacer mientras esperamos la venida del Señor Jesús? En Mateo 24, Jesús primero dio las señales de su venida y luego dio dos analogías para ilustrar cómo podemos saber que la venida de Jesús está cerca, aún a las puertas. Esas dos analogías o ilustraciones son la higuera y los días de Noé, que son dos de los capítulos que mencioné que no pudimos estudiar aquí en clase. Luego, después de esto, en Mateo 24 y en Mateo 25, el Señor Jesucristo insta a sus seguidores y le advierte a sus seguidores cómo deben comportarse antes de que Cristo venga. Es decir, Cristo da las señales y luego después de dar las señales que indican que está a las puertas, entonces Jesús da una serie de parábolas sobre cómo debemos nosotros vivir cuando estamos esperando la venida del Señor Jesús. Y básicamente esta enseñanza aparece en tres parábolas de Jesús. La del siervo infiel, las 10 vírgenes y la parábola de los corderos y los cabritos. Eso cubre el resto de Mateo 24 al final del capítulo y el capítulo 25. Ahora, no sé si vamos a poder cubrir todo el material de estas tres parábolas, pero vamos a continuar hasta donde nos permita el tiempo. La primera parábola que encontramos después de las señales de Mateo 24 es la parábola del siervo prudente y fiel. Vamos a leer Mateo 24, 42 al 51 para que puedan tener la imagen clara en su mente. Mateo 24, 42 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Ahora voy a interpretar esta parábola a medida que estamos avanzando. El siervo fiel y prudente representa los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia. Así que dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor, el Señor aquí representa a Jesús, sobre su casa? ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia, dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, la iglesia es la casa de Dios. Así que encontramos aquí que Jesús coloca líderes en su iglesia para que les dé el alimento a tiempo a los que están en la casa. ¿Qué es el alimento que deben dar los líderes? El pan. ¿Y qué representa el pan? La palabra de Dios. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor, ¿qué? Tarda en venir. Yo pregunto, ¿la venida de Cristo ha tardado más de lo que nosotros pensábamos? Hermanos y hermanas, cuando yo era niño ya mis padres decían que Jesús estaba próximo a venir. Los padres de mis padres, mis abuelos, creían que Jesús iba a venir en su generación. Anhelaban la venida de Jesús, pero la venida de Jesús se ha ¿qué? Tardado. Ahora, cuando se tarda la venida, ¿qué tenemos la tendencia de hacer? Tenemos la tendencia de cansarnos, de perder la esperanza, de conformarnos al mundo. Ahora sigue diciendo, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vamos a repetir qué significan los símbolos. El Señor es Jesús. La casa es la iglesia. El siervo fiel y prudente representa los líderes de la iglesia. El alimento es la palabra de Dios. A tiempo significa que el alimento que deben dar es la palabra de Dios, sí, pero la verdad presente a su tiempo, que es lo que se debe presentar ahora.
Y la demora representa la demora de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, esta parábola la relató Jesús como advertencia a los que profesan servirle. Estas parábolas no son para la gente secular. Estas parábolas no son para los mundanos. Y las señales tampoco. Porque nosotros notamos que las señales de la segunda venida se las dio Jesús a sus discípulos. Son los discípulos de Jesús los que tienen posibilidad de ser engañados y de rendirse cuando sean perseguidos. Por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe a ustedes, los seguidores de Jesús. Ahora, según Jesús, el siervo infiel sería cortado en dos y echado ¿a dónde? A donde están los hipócritas. Ahora escuchen esto. Cada vez en los evangelios que Jesús usa la palabra hipócrita, se refiere a los líderes de la nación judía que profesaban servir a Dios. Nunca se usa esta palabra para describir a un incrédulo. ¿Están captando lo que está diciendo esto? Ahora, la palabra hipócrita en griego significa un actor que aparenta lo que no es. Es decir, el siervo de esta parábola es un falso creyente. Pretende ser seguidor de Jesús, pero no lo es. En Mateo 15:7, Jesús se refirió a los líderes judíos con la palabra hipócritas, porque le honraban con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él. Mis hermanos y hermanas, el punto clave en todas estas parábolas que contó Jesús en Mateo, la última parte de Mateo 24 y en Mateo 25, es que los profesos seguidores de Jesús podrían ser tomados por sorpresa por el cierre de la puerta de la gracia y la segunda venida del Señor Jesucristo. La mayoría de los cristianos creen que pueden prepararse hasta el momento de la segunda venida de Jesús. No se dan cuenta que si no están listos para cuando se cierre la puerta de la gracia, no van a estar listos tampoco para la segunda venida del Señor Jesucristo. El mensaje de estas parábolas se aplica a los que profesan creer en Jesús. Jesús estaba explicando cómo estar listos de tal manera que no seamos tomados por sorpresa. ¿Vale la pena entonces que estudiemos estas parábolas? ¿De qué vale conocer todas las señales? Y es importante porque las estudiamos. ¿De qué vale estudiar todas las señales y saber cuáles van a ser las señales si nosotros no hacemos caso a las parábolas que nos dicen cómo prepararnos para el cierre de la gracia y la venida de Jesús? Ahora voy a leer una cita de la hermana White un poco larga, donde ella comenta sobre esta parábola, para que ustedes capten lo que Cristo quiso enseñar. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 95 y 96. Aquel siervo malo que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, profesa estar aguardando a Cristo. Es lo que hemos dicho, ¿verdad? Dice, yo soy fiel seguidor de Jesús. Es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que en su corazón ha cedido ¿a quién? A Satanás. No niega abiertamente la verdad, como el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón, a saber que la venida del Señor se tarda. La presunción lo vuelve, ¿qué cosa? Negligente. No rechaza, pero se vuelve negligente de los intereses eternos. Acepta las máximas del mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas. Se vuelve un ¿qué? Mundano con nombre de cristiano. En él predominan el egoísmo, el orgullo mundanal y las ambiciones. Temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo, empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos y a impugnar sus motivos. Así hiere a sus consiervos. ¿Recuerdan la parábola que herían
que este siervo hería a sus consiervos, significa que habla mal de ellos y trata de arruinar su reputación. A medida se aparta del pueblo de Dios, se une más y más con los impíos. Se lo encuentra comiendo y bebiendo con los borrachos, uniéndose con los mundanos y participando de su espíritu. Así queda adormecido en una seguridad carnal y vencido por la indiferencia y la pereza. Su mal se inició cuando comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Ahora fíjense que hay un proceso. Primer paso en el proceso, comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Luego, sacrificó otros deberes religiosos y así se abrió la puerta para todos los pecados que siguieron. Cada cristiano será asaltado por tres cosas, noten. Por las seducciones del mundo, esas son tentaciones externas. Los clamores de la naturaleza carnal, esas son las tentaciones de la carne. Y las tentaciones directas de Satanás. Nadie está seguro. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar de continuo. Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios o seremos dominados por Satanás. Qué tremendo comentario sobre esta parábola del Señor Jesús. Mateo 7, 21 al 23 presenta un panorama parecido. Esto lo leímos anteriormente. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor. Deben ser cristianos estos, o profesos cristianos, porque le dicen a Jesús Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Profesaban a Cristo, sí o no? Y dieron profecías. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Imagínense, echaron demonios en el nombre de Jesús también. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hasta milagros hicieron en el nombre de Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. Así no dice en la versión del 60, dice hacedores de maldad. Pero la mejor traducción es transgresores de la ley, porque la palabra maldad es la misma palabra de 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. Así que se puede traducir, apartados de mí, transgresores de la ley. Casi todo el mundo cristiano ignora que los que están en peligro de ser engañados y sorprendidos son los cristianos que profesan servir a Jesús. Muchos cristianos de hoy creen que se van a ir al cielo en el rapto, antes de la tribulación, y por lo tanto no se preparan para pasar por este periodo que será el peor en intensidad en la historia del mundo. Creen que es suficiente creer intelectualmente en Jesús, y el cierre de la puerta de la gracia los va a tomar por sorpresa, y no tendrán la firmeza de carácter para pasar victoriosamente por el tiempo de angustia. Así que esa es la primera parábola de Jesús sobre qué hay que hacer para estar listos. Luego hay una segunda parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Hay una cita que estoy pasando por alto, ustedes la pueden leer. La parábola de las 10 vírgenes. Una parábola muy bien conocida, pero al mismo tiempo muy mal comprendida. Vamos a leer la parábola y entonces interpretamos los símbolos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora fíjense que las fatuas tenían aceite en la lámpara, pero no tenían una cantidad extra. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Tenían algo de aceite de las lámparas? Sí, cómo no, tenían un buen comienzo, pero necesitaban una cantidad extra. Aquí se representa la lluvia temprana y la lluvia tardía. Lo vamos a ver, versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos, para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Fíjense que todavía no se había realizado la boda, ¿verdad? O sea, que el anuncio era que el esposo iba a venir para la boda. Ahora sigue diciendo, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Profesan ser seguidores de Jesús? ¿Profesan seguir a Jesús? ¿Cómo no? Porque dicen, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y luego dice Jesús, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y escuchen bien, esta parábola ha sido muy mal comprendida en muchos círculos adventistas, porque dicen que el cierre de la puerta es la segunda venida de Jesús. El cierre de la puerta no es la segunda venida de Jesús. El cierre de la puerta es cuando se cierra la puerta de la gracia. Podemos volver a los días de Noé. Es la mejor ilustración. Yo pregunto, ¿cuándo se perdió la gente antes del diluvio? ¿Cuando se cerró la puerta o cuando comenzó a llover? Cuando se cerró la puerta. Yo pregunto, ¿todavía los que estaban afuera siguieron viviendo por un tiempo fuera del arca? ¿Cómo no? ¿Cuándo se dieron cuenta que estaban perdidos? Cuando comenzó a llover. Así que el cierre de la puerta de la gracia es cuando se acaba la oportunidad de salvación. Pero después de eso pasa un tiempo donde los impíos no saben que están perdidos y entonces viene ¿qué cosa? La destrucción. El cierre de la puerta aquí no es la segunda venida de Jesús, porque después que se cierra la puerta, las vírgenes fatuas todavía tienen tiempo para ir a tratar de conseguir aceite. No son destruidas cuando se cierra la puerta. Todavía tienen tiempo de ir a ver si consiguen aceite y no consiguen aceite y tienen tiempo de regresar y dicen, déjanos entrar. Y se oye la voz desde adentro, donde se iba a realizar la boda, no os conozco. Ahora vamos a interpretar los símbolos. Esta parábola tiene una triple aplicación. Lástima que no tenemos tiempo. Necesitaríamos una hora para estudiar las tres aplicaciones. Yo les di en este sílabo solamente una lección en la aplicación de esta parábola a la segunda venida, no a la segunda venida, a 1844. Y algunas ideas sobre cómo se aplicaba a los judíos cuando se cerró la puerta de la gracia para ellos cuando rechazaron a Cristo. Pero vamos a interpretar los símbolos. Esta parábola se aplica a los que profesan servir a Dios. Todas las vírgenes profesaban servir a Dios. Todas las vírgenes tenían ¿qué? Lámparas. ¿Qué representa la lámpara? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, las lámparas representan la palabra de Dios. ¿Qué representa el aceite? En la Biblia el aceite representa ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Tenían las vírgenes sabias una cantidad extra de aceite? Sí, tenían la lámpara y tenían por aparte ¿qué cosa? Una vasija con aceite extra. El aceite en la lámpara representa la lluvia temprana que recibe cada persona cuando acepta a Cristo como Salvador personal, recibe el Espíritu Santo.
La cantidad extra es la efusión que van a recibir cuando sea derramado, ¿qué cosa? La lluvia tardía. Pero si usted no está listo con la lluvia temprana, tampoco va a estar listo para recibir, ¿qué? La lluvia tardía. Próximo punto. Todas las vírgenes estaban esperando, ¿sí o no?, que llegara el novio para la celebración de la boda. Todas profesaban esperar el novio venir para la boda. La espera con las lámparas encendidas representa el periodo entre la ascensión de Jesús y el cierre de la puerta de la gracia. La llegada del esposo para la boda no se refiere a la segunda venida de Jesús, sino a su llegada al Padre para recibir el reino en el juicio investigador. Permítame explicarles qué quiere decir eso. ¿Qué es el reino de Cristo? Generalmente nosotros pensamos en el reino de Cristo en términos geográficos. Pensamos que el reino de Cristo es cuando Él tome dominio sobre el mundo, sobre el planeta. Pero el reino de Cristo se compone de los súbditos de su reino. Las personas que pertenecen a su reino es el reino de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿cuándo será el momento en que el reino de Cristo estará completo? Cuando se hayan examinado los casos de cada uno de los que profesaron a Jesús y se haya demostrado quiénes son fieles seguidores de Jesús. En ese momento, cuando se examine el último, el reino de Cristo estará ¿qué? Completo. El reino de Cristo se compone de los que son fieles a Él y se determina si fueron fieles o no por lo que ocurre en el juicio investigador antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, en la próxima página, ¿entienden ese punto? La llegada del esposo es en 1844. Jesús entró ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Y entró allá con qué propósito? ¿Qué empezó a hacer allá? Bueno, sí, continuaba intercediendo como hacía en el lugar santo, ¿verdad? O si no, todo el mundo estaba perdido. Pero agrega otra obra. ¿Cuál es la obra? ¿Investigador de quiénes? ¿Juicio investigador de quiénes? ¿De todo el mundo, los malos y los buenos? No, de todos los que profesaron el nombre de Jesús. ¿Y con quiénes comenzó? Con el que primero vivió, dice la hermana White, con Adán. Adán fue el primero en ser investigado. Yo pregunto, cuando se examinó el caso de Adán, Cristo dijo, Adán, ese es miembro de mi reino, ¿sí o no? Sí, porque sabemos que se va a salvar, porque los dos Adanes se van a encontrar en el reino. Así que se examinó el caso, sí, este sí es súbdito de tu reino, parte del reino de Jesús. Así sucesivamente se juzgaron a partir de 1844 los muertos en orden cronológico y el juicio va a terminar ¿con quiénes? Con los que están vivos. Cuando se haya examinado el último vivo en el planeta y cada persona haya tomado su decisión, entonces el reino de Cristo estará ¿qué? Completo. Y en ese momento se realiza la boda. Pero la boda se realiza en el cielo antes de que Jesús regrese por segunda vez. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Estos son conceptos que la mayoría de los adventistas no han visto, porque ya no se predica. Si ustedes hubieran vivido hace 50 o 60 años, esto era teología adventista. Pero hoy en día, poco se profundiza en la Biblia. Se cuentan 3 historias, se hace que la gente se ría y la gente se va a la casa contenta sin saber más de lo que sabían cuando llegaron a la iglesia. Y me entristece tener que decir eso. La mayoría de los adventistas son pensadores superficiales. No cavan en las escrituras para saber cuál es la voluntad de Dios. Y es tiempo de que nosotros los adventistas nos sentemos de verdad a escudriñar las escrituras. No a leerlas, a escudriñarlas, a investigarlas, a hacer lo que dice la hermana White, resolver los grandes problemas de las escrituras. Y usted dice, ¿la escritura tiene problemas? Sí, tiene problemas para las mentes de algunas personas, entonces hay que ir a resolver los problemas que la gente tiene en su mente. Ahora, vamos a la página 168, la parte de arriba. El momento clave de la parábola es cuando llegó el novio para la boda
y se cerró la puerta. La boda ocurre cuando Jesús termina el juicio investigador y recibe el reino compuesto de sus fieles seguidores. Ustedes han estudiado Daniel 7, donde dice que Jesús fue ante la presencia del Padre y se le dio un reino. ¿A qué va Jesús al Padre en el juicio investigador? Para que el Padre le dé un ¿qué? Un reino. ¿Y cómo determina quiénes son miembros de su reino? Investigando los casos de cada uno. Esta es una doctrina claramente bíblica. Ahora escuchen bien. Inmediatamente después de cerrarse la puerta, las vírgenes fatuas no perecieron. Tuvieron tiempo para buscar aceite para sus lámparas, pero ya era demasiado tarde. Este momento se describe vívidamente en Amós 8, 11 y 12, que la hermana White cita en el capítulo El tiempo de angustia. Dice que algunos que llegan a este tiempo van a confesar sus pecados con angustia consumidora, sabiendo que la puerta se cerró y ya no hay salvación para ellos. Claro, cuando dice que van a confesar sus pecados con angustia consumidora, los están confesando no porque están arrepentidos, sino porque saben que se van a perder. Están tristes por las consecuencias de su vida, no por la pecaminosidad de su vida. Es diferente lamentar los resultados del pecado que lamentar el pecado en sí. ¿No hay una diferencia entre esas dos cosas? Yo recuerdo cuando yo era un niño. A veces yo peleaba con mis hermanas, bueno, bastante peleaba yo con mis 3 hermanas, eran 3 contra 1. Y cuando yo peleaba con mis hermanas, como eran mujeres, mi papá me decía, hijo, no pelees con tus hermanas. Y sacaba la correa y dice, te voy a dar fuete, o te voy a dar una pela. ¿Qué cree usted que yo le decía a mi papá? Ay, no, papá, perdón. ¿Ustedes creen que yo estaba triste de haber peleado con mis hermanas? Ni se lo crean, estaba triste de que me iban a dar una pela. No estaba triste por el pecado, sino por las consecuencias que me iba a aportar el pecado. Y esas son lágrimas de cocodrilo. Así eran las fatuas. Se describe en Amós 8, 11 y 12, donde dice que muchos irán de mar a mar, de norte a oriente, buscando palabra de Dios, y no la hallarán. Y déjenme decirles algo, hermanos y hermanas. Nosotros pensamos, bueno, tengo que estar listo para cuando se cierre la puerta de la gracia del mundo. Pero escuchen bien, si usted se llegase a morir ahora, su puerta se cerró. Aunque no llegue al cierre de la puerta de gracia para todo el mundo, cuando nosotros nos morimos, that's it. Se acabó. Por eso debemos estar listos, ¿cuándo? Cada instante de nuestra vida tenemos que estar conectados con Jesús. Si no, es a riesgo de nuestra propia existencia espiritual y eterna. Ahora, los que entraron con el novio para la boda no entraron allí en persona. ¿Me están entendiendo? Esto es algo que tampoco la mayoría de los adventistas, cuando uno dice esto, dice, ¿qué? ¿Usted recuerda la historia del hombre que entró a la boda sin el manto? La historia que contó Jesús. Está en Mateo 22, 1 al 14. Dice que el esposo estaba ahí, se empezaron a examinar los mantos, ese es el juicio, para ver quién en verdad se cubrió con la justicia de Cristo. Y dice que viene y mira, en realidad una mejor traducción es examina, y se da cuenta que hay un tipo ahí que no tiene el manto de boda. ¿Cuándo creen ustedes que esto está pasando? ¿Será que eso tiene que ver con, después de la segunda venida, está toda esta gente en el reino, en el cielo, y entonces Jesús ahora viene a examinar los mantos y dice, oye, ¿cómo entraste tú al cielo? No, nadie va a entrar al cielo que no esté listo. Estamos allá porque estamos en los libros. Nuestro nombre está allá y nuestro registro está allá. Lo que se examina allá es nuestro registro. En ese sentido estamos allá. Pero físicamente estamos ¿dónde? Aquí. Y saben, por eso la Biblia dice que debemos estar listos para cuando Jesús regrese de la boda. En Lucas 12. Si tenemos que estar listos cuando Jesús regrese de la boda, no estuvimos ahí para la boda. Ahora sigamos aquí.
Los que entraron con el novio para la boda no entraron allí en persona. Hicieron acto de presencia por medio de su nombre en el libro de la vida. Esto se denota en Lucas 12, 35 y 36, a donde Jesús regresa de las bodas para reunir a sus fieles. Ahora, si regresa de las bodas para reunir a sus fieles, entonces no estuvieron allí para la boda. Y también se denota por la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22 y el versículo 1 al 14. La clave, mis hermanos y hermanas, es orar, invertir, trabajar, velar y revelar el amor de Jesús durante el tiempo de espera. Porque si no, la puerta se puede cerrar cuando menos esperamos y Cristo dirá las palabras: no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Las vírgenes fatuas representan cristianos falsos. El cierre de la puerta en el versículo 13, repito, no se refiere a la segunda venida, sino al cierre de la gracia. Después que Jesús haya purificado el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, regresa a su Padre y luego se cambia sus vestiduras. Obviamente no vendría su Padre si ya estaba con el Padre en el lugar santísimo. Tiene que haber salido del lugar santísimo a purificar el lugar santo y el atrio para luego regresar a su Padre. Ahora ustedes pueden estudiar la siguiente sección, la aplicación a los judíos y a los mileritas. Esa es una fascinante explicación de cómo la parábola de las 10 vírgenes se cumplió en ese tiempo específicamente. Pero ahora necesitamos ir a la parábola de los talentos. Y yo creo que esto es lo último que vamos a estudiar, porque no vamos a alcanzar a estudiar la prueba de la verdadera religión, que es la parábola de las ovejas y los cabritos. Pero vamos a ver cómo nos va. Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿quién es ese hombre? Jesús. Vamos a leer la parábola y luego vamos a interpretar los símbolos. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿De quiénes eran los bienes? ¿De quién son la propiedad? Oh, no, de este hombre. No son propiedad del que recibió esto, sino del que lo dio. Versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su ¿qué? ¿Qué determinó cuánto recibía cada uno? Su capacidad. Y luego dice, se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. ¿De quién era el dinero? No propiedad del que lo recibió, del Señor. Después de mucho tiempo, que es el tiempo entre la primera y la segunda venida, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Fíjate que reconoce que el talento no era de él. Dice: escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es ¿qué? Lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente,
si sabías que ciego donde no sembré, es decir, Jesús está ahí, si eso es lo que tú crees, que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero. A ver, ¿quién es el propietario? Mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es ¿qué? Lo que es mío con los intereses. Y luego da la orden, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. En un momento vamos a ver por qué es eso. Porque al que tiene, es decir, el que tiene lo que se le dio, más el qué, más el interés, le será ¿qué? Dado más y tendrá más. Y al que no tiene, es decir, el que no tomó el talento y ganó ¿qué? Interés, aún lo que tiene, es decir, el uno que recibió, le será ¿qué? Quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Tienen clara la parábola? Ahora vamos a ver qué representan los símbolos de la parábola. ¿Para quiénes es esta parábola? Para los paganos y los seculares y los ateos, ¿verdad? No, ¿para quiénes? Para los que profesan ser siervos de Dios. ¿Cómo se dirigen al dueño? ¿Lo llaman qué? Señor. Entonces son profesos cristianos. ¿Quién es el Señor de la parábola? Jesús. ¿Cuáles son los talentos? Aunque directamente es dinero, en realidad se aplica al tiempo, tesoro, cuerpo, habilidades, influencia, todos los dones que nos da Dios a nosotros. ¿Qué es la partida del Señor? Porque el Señor se fue. La ascensión de Jesús. ¿Quiénes son los siervos? Los que profesan ser siervo de Jesús. Los seguidores de Jesús. ¿Qué son los bienes? ¿A quién pertenecen los bienes? Constantemente en la parábola dice que los bienes no son de los que recibieron los bienes le pertenecen al que los dio, a través de toda la parábola. Les son prestados a los siervos. Ahora hablemos del número de los talentos. Los talentos se dan de acuerdo a la habilidad de darles uso. ¿Me están entendiendo? ¿No sería un desperdicio darle un talento a una persona que no tiene la capacidad para darle uso? Por ejemplo, darle el talento del canto a uno que no sabe cantar. Los talentos se dan de acuerdo a la habilidad que la persona tiene para usarlos. Si el Señor le diera más talentos sin que tuviera la habilidad de usarlos, sería un desperdicio. No fue el que tenía más que fue infiel, sino el que tenía ¿qué? Menos. ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez de personas que dicen, ay, yo no sé hacer nada? Yo en la iglesia no sé hacer nada, yo no tengo ningún talento. Sabe que toda persona tiene por lo menos uno. Por lo menos uno, la parábola dice. Pero hay personas que dicen, no, yo no tengo. Y son los que más se quejan, son los que tienen menos. Ahora, sigue diciendo, no fue el que tenía más que fue infiel, sino el que tenía menos. A veces pensamos que los ricos están en mayor peligro de no usar sabiamente lo que Dios les ha dado, pero no siempre es este el caso. El siervo infiel. El siervo infiel miraba a su señor como un dictador o un capataz que se aprovechaba de sus siervos. Esto hubiera sido cierto, excepto por el hecho de que el Señor le había dado los recursos desde un comienzo. El Señor había sembrado al darle a su siervo el talento. Tenía derecho de esperar frutos si el dueño le había dado lo que era de él. Lógicamente que sí. Tenía derecho de cosechar a donde él sembró. Él sembró el talento con el hombre y el hombre debería haberlo sembrado y multiplicado el talento. ¿Qué es la larga demora que hubo en la parábola entre cuando el Señor se fue y cuando el Señor viene a ajustar las cuentas? Ese es el intervalo entre la primera venida y la segunda venida de Jesús. ¿Cuál es el ajuste de las cuentas? ¿Cuándo seremos llamados a dar cuenta por nuestras obras?
Porque es menester que todos comparezcamos ante el gran tribunal de Cristo, dice el apóstol Pablo, para rendir cuentas por lo que hemos hecho en el cuerpo, sea que sea bueno o sea malo. Hablemos del capital e interés. El Señor no solo espera que le devolvamos lo que nos dio, sino que espera que lo multipliquemos y le ganemos interés. El Señor espera que se le devuelva su dinero con interés. ¿Qué significa entrar en el gozo cuando finalmente se le dice al siervo, entra en el gozo de tu Señor? Ese es el tiempo de la segunda venida, cuando entraremos nosotros en el reino con Jesús. Ahora alguno dice, pero pastor, ¿por qué el que tenía 10 talentos, el que no usó el talento se le da a él? Vamos a verlo. ¿Por qué le fue dado el talento del siervo infiel al que tenía 10 talentos? La razón es muy sencilla. El inversionista sabio invierte sus bienes a donde producen los mayores dividendos. Si usted es dueño de una corporación a donde uno de los obreros duplica sus bienes, ¿a quién le confiaría usted su dinero? Al que duplicó el dinero. ¿No es así? Al que produjo más, se le da más. Por eso la expresión al que tiene se refiere al que invirtió lo que el Señor le dio más los intereses. Es decir, el que le devuelve al Señor el dinero que recibió más el interés, recibirá más. El siervo infiel que tenía un talento devolvió uno y no se le dio más. Ahora aquí viene un detalle muy interesante. Ustedes notan que el siervo infiel es echado donde es el lloro y el crujir de dientes. Escuchen bien lo que voy a decir. Sabemos que esta parábola se dirige a los profesos creyentes por el uso de la expresión lloro y crujir de dientes. Esta expresión, siempre que aparece en los evangelios, Jesús lo usa para referirse a gente de la nación judía, a sus profesos seguidores. Un ejemplo de esto lo hallamos en Mateo 8, 5 al 10. Interesante esta parábola o esta historia. A donde Jesús sanó al siervo del centurión. El centurión era romano, no judío. Pero en la estimación de Jesús, el centurión judío y los judíos eran gentiles. Ahora fíjense, el centurión era judío y los judíos eran gentiles. Y usted dice, ¿cómo es eso? Este hombre tenía más fe que los propios judíos. Creyó que Jesús podía sanar a su siervo con tan solo decir la palabra. En los versículos 11 y 12, inmediatamente después que Jesús sanó por su palabra, Jesús presenta las lecciones que quería que la gente aprendiera de su milagro. Afirma que el gentil era hijo del reino y los judíos literales no. Los judíos estaban seguros que se iban a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino, mientras que los gentiles quedarían desechados. Pero Jesús le dio un vuelco a la historia. El gentil se sentará con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos porque tenía la misma fe que tenían Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, los hijos del reino, que eran los judíos, serían echados a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. La misma lección la enseñó Jesús en la parábola del rico y Lázaro. Lázaro se encontró finalmente en el seno de Abraham y el rico se halló clamando y gimiendo en el fuego. No son infieles los que se describen en las tinieblas de afuera, sino los profesos fieles. ¿Está claro esto? Es una parábola muy importante. Ahora, ustedes saben que hay muchas personas hoy en día en la iglesia adventista que dicen, la salvación no es por obras, la salvación es por la gracia a través de la fe. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo es que en esta parábola Jesús dice que seremos salvos o nos perderemos por la forma que nosotros usamos los talentos que Él nos ha dado? ¿Acaso eso no son obras? ¿Usar los talentos que Él nos ha dado? Vamos a ver esto. Si somos salvos por la gracia a través de la fe, ¿por qué enseñó Jesús que nuestra salvación depende de cómo hemos empleado los talentos que Dios nos ha prestado?
¿Acaso somos justificados por las obras? La respuesta es no. Si en verdad amamos a Jesús, multiplicaremos sus recursos. Si no amamos al Señor en verdad, no multiplicaremos lo que es de Él. El mismo principio se enseña Santiago 2, 14 en adelante, donde dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. Y una fe muerta no te puede salvar. La evidencia de la fe está en las obras. El uso de los talentos no nos salva, pero el uso de los talentos nos demuestra si en verdad hemos sido salvos. Ahora tenemos unos pocos minutos, 7 minutos, para mirar rápidamente la prueba de la verdadera religión. Mateo 25, 31 y 46. Prácticamente tenemos tiempo nada más de leer esta parábola. Lean lo que está en el sílabo para el significado pleno de la parábola. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El acto de apartar es la obra del juicio, ¿verdad? Separar a los buenos de los malos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. La izquierda es la siniestra. La derecha es el lado del favor. La izquierda es el lado del desfavor. La mala mujer dice que Judas estaba sentado a la izquierda de Jesús. Ahora fíjense, dice, y pondrá las ovejas, versículo 33, a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Piedad práctica, ¿verdad? No es teoría, es práctica. Y luego, estas personas, las ovejas, ni siquiera estaban haciendo esto con interés, ni siquiera se acuerda que lo estaban haciendo. Dice en el versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Señor, si nosotros vivimos en Fresno en el año 2016 y tú te fuiste al cielo en el año 31. ¿Cómo fue que te hicimos esto? Ahora fíjense lo que dice en el versículo 39, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando damos un vaso de agua se lo estamos dando a Jesús. Cuando visitamos a alguien en la cárcel, se lo estamos visitando a Jesús. Cuando oramos por un enfermo, estamos orando por Jesús. Esto es piedad práctica. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Este no es el pecado de comisión, este es el pecado de omisión. No solamente seremos juzgados por lo que hicimos que no deberíamos haber hecho, sino por lo que deberíamos haber hecho que no hicimos. Dice en el versículo 43, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel no me visitasteis. Y entonces ahora también se van a quejar los cabritos. Dice entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Si nosotros hubiéramos sabido que tú ibas a estar en esta tierra, te hubiéramos puesto un banquete ahí al frente.
Entonces le responderá, diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. El pecado de la negligencia, el pecado de omisión, omitir lo que debemos hacer para bendecir a los sufrientes y los necesitados. Y dice, e irán estos al castigo eterno y los justos ¿a dónde? Los justos a la vida eterna. Nos quedan 3 minutos, así que vamos a ir a la página 177 y resumimos qué debemos estar haciendo en preparación para la venida de Jesús. Número 1, invertir. Noé invirtió todo lo que tenía en el arca y todo lo que invirtió se salvó. Número 2, velar, estar despiertos, estar alerta. No sea que Cristo cierre la puerta de la gracia, venga como ladrón y nos encuentre durmiendo. Número 3, orar. Orar como nunca hemos orado. Jesús dijo que debemos velar y orar. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran en el Getsemaní. Velen conmigo, oren para que no entren en tentación. La Biblia dice que se durmieron en vez de orar y fueron vencidos por la tentación. Próximo punto, estar listos todo el tiempo. Estar listos. Aquí les tengo una historia. Cuando yo tenía 12 años, vivíamos en Caracas y mi mamá llevó a mi hermana Jenin a Wisconsin Academy, mientras mi papá y yo nos quedamos en la casa en Caracas. Nosotros sabíamos el día y la hora en que mi mamá iba a volver a Venezuela, así que no nos preocupamos mucho por lavar la loza y limpiar la casa durante su ausencia. Pensábamos que podríamos lavar y limpiar todo justo antes que ella volviera. Pero por sorpresa, ella regresó a casa un día antes, cuando no la estábamos esperando. Y halló la casa sucia y la cocina hecha un desastre. Si hubiéramos mantenido limpia la casa y la cocina todo el tiempo, no habríamos pasado una vergüenza. Jesús nos instó a mantenernos espiritualmente limpios todo el tiempo durante su ausencia. Él nos ha revelado no nos ha revelado el tiempo en que se cerrará la puerta de la gracia, pues lo más seguro es que esperaríamos hasta última hora para prepararnos y entonces ya sería demasiado tarde. Debemos estar listos todo el tiempo. No importa si venga hoy, el año entrante o dentro de 20 años, debemos estar listos. Y finalmente, debemos tener una fe que obra. Jesús dijo en Lucas 19:13, ocupaos hasta que yo venga. Debemos estar ocupados en los negocios de nuestro Padre hasta que Jesús venga en poder y gloria. Es mi esperanza que esa sea nuestra experiencia al concluir esta clase. Agradecemos al Señor por estos mensajes de amonestación, mensajes de advertencia. No hay dudas, hermanos y amigos, que el tiempo está por terminar, que se acerca la venida del Señor, que nunca como hoy hemos tenido esa percepción de este evento maravilloso que es la segunda venida, su inminente regreso a esta tierra. ¿Y qué debemos hacer? Hemos escuchado que debemos mantener siempre alerta. Hay evidencia, mis hermanos queridos, en la palabra de Dios para un pueblo que se prepara, un pueblo que debe estar siempre en guardia. Y como hemos dicho, Cristo puede tardarse 10, 20, 30 años o puede venir para mí esta noche, si hoy es mi último día. Así que, mis hermanos, debemos estar siempre con eso en mente. Aquí estamos por un momento, pero si dejamos este mundo para ir al descanso, que lo hagamos con la esperanza gloriosa de la resurrección en la segunda venida del Señor. Así que, gracias por acompañarnos. Vamos a compartirles ahora
una lectura del libro El mensaje de los tres ángeles, en la página 55, y vamos a hacer algunos comentarios a este tema tan importante. Comenzamos hablando de lo que está en Apocalipsis 10. Apocalipsis 10:4. Los 7 truenos tienen relación con este tiempo, con el tiempo en que vivimos. Después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Apocalipsis 10:4. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Conocer esos eventos no era lo mejor para la gente, porque su fe debía necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes de que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. En esta cita, hermanos queridos, encontramos una referencia a este suceso de Apocalipsis. Los truenos, la relación de los truenos y lo que Juan escuchó en estos truenos con sucesos para el tiempo del fin, el momento que estamos nosotros viviendo. Dios revelará cosas a sus hijos en este tiempo. Esas cosas, mis hermanos, será para fortalecerles, para animarles a seguir, para que no decaigan su ánimo, porque lo que viene sobre la tierra es realmente especial. La tierra pasará por una prueba terrible con sus moradores. Y en este caso, como hemos escuchado en el tema del pastor Bor, la iglesia, el pueblo de Dios, porque hay mensajes que son para la iglesia, son para nosotros. Son mensajes directamente al pueblo que espera la segunda venida. No es un mensaje para los incrédulos o para aquellos que ya han dejado la fe y se han ido en pos de sus propios argumentos, de sus propias ideas. El segundo párrafo que quiero compartirles está en la página 56. Los esfuerzos del pasado serán superados en el futuro. Deberíamos desplegar un esfuerzo mayor aún del que realizaban los que proclamaron tan fielmente el mensaje del primer ángel. Nos aproximamos rápidamente al fin de la historia terrena. Y al comprender que Jesús en realidad está por venir, debemos ponernos en pie y trabajar como no lo hemos hecho nunca antes. Se nos pide que hagamos resonar la alarma ante la gente y debemos mostrar en nuestra propia vida el poder de la verdad y la justicia. El mundo ha de encontrarse pronto con el gran legislador para dar cuenta de su transgresión de la ley. Únicamente los que se apartan de la transgresión y aceptan obedecer pueden esperar perdón y paz. Debemos levantar el estandarte que lleva esta inscripción: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el conflicto final, mis hermanos, vemos en esta cita que implica obediencia y sobre todo de por medio está la santa ley de Dios, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces se nos pide que hagamos sonar la trompeta, que demos el esfuerzo final. Fíjense que esto no solo se hace a viva voz, esto no solo lo vamos a hacer predicando, entregando literatura, lo vamos a hacer con lo que vivimos. Nuestra vida debe reflejar
la esperanza que tenemos. Esperamos a encontrarnos con el Señor, por lo tanto debemos reflejarlo en nuestra vida diaria. Segundo párrafo de esta página 56. Dice el subtítulo: volaba por el cielo clamando a gran voz. Exaltado, rápido y global en su extensión. Es significativo que se diga que el ángel es el heraldo de esta amonestación. La sabiduría divina tuvo a bien representar el carácter exaltado de la obra en el mensaje que debía realizar y el poder y gloria que debían acompañarlo, por medio de la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial. Y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, evidencia la rapidez y extensión universal del movimiento. Fin de esta cita. Saben, mis hermanos, nosotros debemos de tener presente que este final y esta amonestación al mundo será con un poder que no alcanzamos nosotros a comprenderlo. El Señor derramará su Espíritu Santo y el mensaje volará por todo el globo. Toda esta tierra será alumbrada con la gloria de esa predicación. Y lo más importante y lo más gratificante aquí es que el plan del Señor es que hacerlo con su pueblo, con usted, con este servidor, con todos aquellos que para ese momento estén en este mundo, en este plano, y se dispongan a recibir la lluvia tardía del Señor. Fíjense la rapidez con que debe llegar el mensaje. Ahora, el mensaje es supremamente grande. Los que deben ser amonestados, hermano querido, son millones de millones. No es un lugarcito aquí o allí, es el mundo entero. Naciones que deben recibir el mensaje de Dios. Porque el texto dice claramente que debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No hay ninguno que deba quedar sin la advertencia del regreso del Señor. Y anhelamos que esto llegue pronto. Anhelamos que pronto podamos estar en este evento de la predicación y la venida del Señor. Ahora, hemos mencionado que esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Nos sentamos a esperar que el Señor derrame su Espíritu y así entonces salgamos a predicar con poder. ¿O comenzamos de una vez? ¿Comenzamos a ir, mis hermanos, a caminar, a dar el paso? Eso es lo que debemos hacer, dar el paso, ir, buscar a aquellos que necesitan conocer del Señor. Y a medida que nosotros estemos andando, llevando la semilla, iremos viendo los resultados y sobre todo estaremos haciendo lo que el Señor espera de nosotros. Preparando a otros, nos estamos preparando nosotros mismos. Así que esa es la invitación. Página 57, primer párrafo, dice: a toda nación, tribu, lengua y pueblo, iluminando todo continente. La verdad encerrada en los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero ha de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, iluminar la oscuridad de todo continente y extenderse a las islas del mar. No se ha de permitir que cosa alguna de invención humana tarde esta obra. Fin de esta cita, página 57. Mis hermanos queridos, creo que es totalmente claro. Esto debe iluminar el mundo. Este mensaje, el mensaje de volvernos a Dios, adorarle, guardar el día de reposo, el mensaje de salir de Babilonia y el mensaje que finalmente se da por el tercer ángel, que es la sentencia contra los que reciban la marca de la bestia, debe ser un mensaje prioritario, como cuando usted va al médico y el médico le dice: usted debe tener
hacerse estos exámenes y volver a una cita que es prioritaria. Esto lo que quiere decir es que es urgente. Saben, mis hermanos, que nosotros debemos tener también en nuestra mente esa idea. Saben, mis hermanos, que nosotros también debemos tener en nuestra mente la idea de que el mensaje es urgente, que tenemos un mensaje para nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. Tenemos un mensaje que dar que es urgente que la gente lo escuche. Acéptelo o no lo acepte. Lo importante aquí es que ellos conozcan para que un día no nos digan, ustedes no nos dijeron nada. Sabían que estas cosas iban a suceder, pero nunca nos lo dijeron. El segundo párrafo de esta página 57 está subtitulado La verdad circundará el mundo. A medida que nos acercamos a la venida de Cristo, más obra misionera debemos hacer. El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima, hasta que la verdad circunde el mundo. Entre los que serán sellados, habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero, exclamando en adoración: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7:10. En todo lugar hay joyas preciosas que brillarán cuando el mensaje llegue a ellos. ¿Se preocupa el Señor por ellos? Claro que sí. De todo lugar. Es importante esto, mis hermanos, porque a veces pensamos que los chinos, que los rusos, que allá en esos países donde el fanatismo islámico o los mismos árabes, hermanos, en todas partes hay fieles. Como le dijo el Señor a Elías, tengo 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Así que me llama la atención esta parte, ¿no? Circundará el mundo. Toda la tierra debe ser iluminada con esta gloria. ¿Cómo lo haremos? En el poder del Espíritu Santo. Ese debe ser ahora nuestro mayor anhelo, y para eso debemos estarnos preparando. Recibir la lluvia temprana para recibir la lluvia tardía. Alabado sea el Señor. Y el mensaje será dado con poder. Habrán verdaderos milagros de sanación. Habrán maravillas que el Señor va a manifestar a través de sus siervos. Tercer párrafo de esta página dice: de toda nación saldrán monumentos de la misericordia de Dios. De toda nación, y tribu y lengua y pueblo, saldrán algunos que responderán gozosamente al mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Se apartarán de todo ídolo que los una a la tierra, y adorarán a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Se librarán de todo enredo, y se destacarán ante el mundo como monumentos de la misericordia de Dios, obedientes a los requerimientos divinos. Serán reconocidos por los ángeles y por los hombres como quienes guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¡Qué maravillosa esperanza, mis hermanos! Hoy están saliendo en pequeño número, pero están saliendo de todo lugar fieles de Dios, porque el mensaje está llegando a aquellos que Dios conoce sus corazones, que sabe que son nobles, sumisos, obedientes, que están despojados de orgullo, de suficiencia propia, y el Señor los está llamando. Debemos decir amén por ello, porque hay mucha gente en este mundo llena de prepotencia, que cree saberlo todo, que cuestionan la palabra de Dios, que cuestionan lo que Dios ha hecho, que están inmiscuidos en investigar cosas y tratar de
de descifrar misterios que no pueden ser descifrados por nosotros. Hay cosas, mis hermanos y amigos, que las sabremos a su debido tiempo. ¿Por qué pasó esto o aquello? Ahora lo que necesitamos es aferrarnos de las promesas del Señor y dejar de llenar la mente de dudas y de tanta cosa que hoy se está escuchando. Fíjense en una cosa, mis hermanos. Las redes sociales, el Internet, este es un medio para que el mensaje puro debe llegar a toda nación, por este medio también. Debemos aprovechar este medio. Pero así como aprovechamos este medio para enviar mensajes de amonestación, de llamado, de salir de Babilonia, de entregar la vida al Señor, de guardar sus mandamientos, también se usa este medio para desanimar a los que quieren seguir adelante. El desánimo está por todas partes. Se está llenando a la gente de dudas, se le está llevando a dudar de la palabra de Dios, hasta dudar del mismo Dios. Dudar, mis hermanos, de lo que Él ha hecho por nosotros. Todo lo cuestionan. Buscan en todas partes. Me gusta esa expresión, buscan hasta debajo de las piedras cómo desvirtuar el día de reposo, cómo mostrar de que no es necesario guardar el sábado, que no hay que cuidar la salud, que se pueden vestir como sea, que no hay problemas, que eso no es pecado. Y mis hermanos queridos, eso en lugar de llevar a la gente a un arrepentimiento sincero, lo están llevando a una conformidad. Conformarse en como están porque no hay urgencia para prepararse. Fíjense ustedes, doctrinas como el rapto secreto, el daño que hacen, porque los del rapto secreto no se están preparando para ninguna prueba final. En cualquier momento esperan ellos que van a ser arrebatados de esta tierra y se van a ir al cielo y que los demás se van a quedar aquí sufriendo la persecución. Y ese es un engaño del diablo, pero brutal. Brutal porque nosotros entendemos que es necesario que pasemos por las pruebas, que eso hará que el pueblo de Dios sea fiel, sincero, probará a los verdaderos hijos de Dios, la prueba final. ¿Cómo el Señor podrá probarlo si no es a través de esos asuntos que van a venir? De una tribulación que vendrá antes de que termine el tiempo de gracia, persecución, muerte de muchos fieles. Y después de eso, cerrado el tiempo de gracia, una tribulación como nunca ha habido sobre la tierra. Entonces, como no van a pasar por tribulación, como van a ser sacados de aquí, y yo me pregunto a razón de qué, por qué es lo que tiene en todas estas personas de buenos o de intocables que el Señor los tiene que sacar de aquí porque no pueden sufrir ni un rasguño. Usted va a encontrar en Internet ese tipo de mensajes. La iglesia de Dios no sufrirá ni un rasguño porque será raptada. ¿Y a razón de qué? Una iglesia, un cristianismo mundano, lleno de falsas doctrinas, que denigra de la misma palabra de Dios, va a ser raptado. Hermano querido, aquí tenemos que reflexionar en esto. Nosotros no podemos caer en esa conformidad, sino seguir adelante entendiendo que el Señor viene por un pueblo que está listo en batalla, listo como un ejército. Paso ahora a la página 58. Página 58, primer párrafo, tiene un subtítulo que dice: el mismo evangelio fue declarado en el Edén. El mensaje proclamado por el ángel que volaba en medio del cielo es el evangelio eterno, el mismo evangelio que fue declarado en el Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás
y prevalecer sobre él. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. Fin de esta cita, que es una cita, mis hermanos, extraordinaria. Está en la página 58 de esta compilación de Elena G. de Fay, llamada o titulada El mensaje de los tres ángeles. Fíjense, hermanos queridos, en este párrafo leído, el Evangelio eterno. ¿Cuál es el Evangelio eterno? Un Evangelio que no ha cambiado. Y si nos referimos a la ley de Dios, que Dios tuvo una ley para los de antes del diluvio, otra ley para los que vivieron hasta el Sinaí, y otra ley para los que vivieron del Sinaí hasta Cristo, y peor aún, otra ley para los que vivimos en esta época. Hermano querido y amigo, Dios ha tenido siempre una ley, Dios no cambia. Dios no es un ser que anda cambiando, acomodándose a las capacidades humanas. Como no son capaces de obedecer, entonces les voy a cambiar las reglas. No, Dios no cambia, y menos su santa ley. En este párrafo encontramos ese concepto, el concepto de que el Evangelio eterno quiere decir que es un Evangelio que no cambia, no ha cambiado ni cambiará. La misma exigencia que el Señor tuvo para Adán, tiene para nosotros hoy. La misma exigencia, obediencia a su santa ley. Si hubieron leyes que luego del pecado, ritos y algunas ordenanzas que se dieron para prefigurar a Cristo, eso quedó abolido en la cruz, pero la ley de Dios jamás quedó abolida. El día de reposo está vigente y lo estará hasta el fin de nuestra historia. ¿Que lo vamos a guardar en la tierra nueva? Lo creo a pie junto, mis hermanos. No tengo la menor duda. ¿Cómo lo observaremos en el cielo? Que es que Dios no tiene tiempo, que el Señor no depende del tiempo, que en el cielo no hay reloj. Mi hermano y amigo, en la palabra de Dios no dice eso. No sabemos cómo Dios preservará este tiempo que lo reconoce a Él como el soberano de toda la tierra. Que en la tierra nueva habrá día y noche, la habrá. Lo que dice en el Apocalipsis es que lo que no habrá, donde no habrá noche, será en la ciudad. Pero la tierra tendrá un ciclo como el que nosotros tenemos hoy. Los días, las noches, tendremos luna, tendremos las estrellas, porque volveremos al estado original, cuando el Señor creó los cielos y la tierra. Génesis 1 lo dice claramente. Así que no tengamos ni la menor duda. Segundo párrafo, página 58. La segunda venida de Cristo es una parte esencial del Evangelio. La segunda venida en poder y gloria. Leo este párrafo que es bien importante. Dice: en la profecía, esta advertencia referente al juicio con los mensajes que con ella se relacionan es seguida por la venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. La proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición de Cristo está por suceder, y a esta proclamación se la denomina el Evangelio eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del Evangelio, del mensaje evangélico. Fin de la cita, hermano querido. ¿Cómo el Señor vendrá? Con poder y gloria, en forma visible, en forma audible. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. Y en el
En San Mateo dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo reitero, el rapto que esperan algunos, el rapto secreto, es un engaño diabólico pernicioso, porque la Biblia eso no lo dice en ninguna parte. Cristo vendrá y el mensaje que debemos estar dando es, Él vendrá por segunda vez. Preparémonos para encontrarnos con Él. Al final de esta página y pasando a la página 59, está la siguiente declaración. La proclamación del Evangelio en los últimos días abarca diversos ministerios. Debemos realizar una gran labor para colocar delante de los hombres las verdades salvadoras del Evangelio. Este es el medio ordenado por Dios para detener la ola de corrupción moral. Esta es una manera de restaurar su imagen moral en el hombre. Es su remedio para curar la desorganización universal. Es el poder que atrae a todos los hombres a la unidad. La obra del mensaje del tercer ángel es presentar estas verdades. El plan del Señor es que la presentación de este mensaje sea la obra más elevada y grandiosa que se realice en nuestro mundo en este tiempo. Él ha dirigido el establecimiento de escuelas, sanatorios, casas publicadoras y otras instituciones para que esta tarea se pueda realizar en la dirección correcta. En estas instituciones debe representarse los atributos de Dios y la gloria y la excelencia de la verdad. Deben resplandecer en forma más vívida. ¿Qué es lo que vemos en esta cita, mis hermanos? Vemos en esta cita que hay que unirse, que cada institución, que las escuelas, universidades, sanatorios, centros de salud, hospitales, cada miembro del pueblo de Dios debe estar empeñado en llevar adelante este mensaje. El mensaje del tercer ángel hay que presentarlo. La marca de la bestia no se debe recibir. Hay que salir de Babilonia, hay que volverse a Dios a adorarlo como Él espera que le adoremos, porque la adoración implica es a quién adoramos y cómo le adoramos y qué tiempo Él nos ha dado específico para que nosotros le adoremos. Le adoramos porque Él es el creador, porque Él es el sustentador, Él es el dueño de todo, el que creó todas las cosas. Quien guarda el día de reposo reconoce al Señor como el creador. Así que, mis hermanos, esta verdad debe resplandecer, como dice el texto, en forma vívida, en forma clara, y debemos vivirlo de tal manera que lo representemos con nuestra propia vida. Paso de la página 59, final de la página, a la página 60. Temed a Dios y dadle gloria. Un mensaje de preparación. Para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda: temed a Dios y dadle gloria. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Para subsistir ante el juicio, tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. El apóstol Pablo declara: todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. Y dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Romanos 2:12 hasta el 16. La fe es esencial para guardar la ley de Dios,
porque sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Hebreos 11:6, Romanos 14:23. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que lo adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo deben obedecer su ley. El sabio dice: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. Eclesiastés 12:13. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Juan 5:3, Proverbios 28:9. ¿Cuántos hoy se tapan los oídos para no escuchar la ley? ¿Cuántos en el mundo hoy proclaman que era para los judíos, que era la ley de Moisés, que ya nosotros no tenemos que obedecerla? Hermano querido, amigo mío, en un mundo lleno de violaciones, de crimen, de robo, de toda clase de vejámenes, ¿y no hay una ley? ¿Dios no tiene una ley? Hermano y amigo, si los países, si nuestras ciudades tienen leyes que debemos cumplir, ¿no tiene el Creador una ley para regir por esa ley a sus criaturas? Esto no cabe en una mente racional, en una mente que tenga un mínimo de entendimiento. Dios tiene una ley, y no una ley imposible de guardar, no una ley que todos podemos guardar. Yo siempre le pregunto a los que me dicen que la ley de Dios no se puede guardar, ¿qué mandamiento de estos usted no puede guardar? Y comienzo a enumerarles uno a uno. ¿Usted tiene otros dioses? Pues que no. ¿Usted tiene imágenes en su casa? ¿Les prende alguna vela o se arrodilla ante ellas? No, tampoco, no, eso Dios nos mandó a obedecerle y a creer que Él solo es Dios. Bueno, ¿usted toma el nombre de Dios en vano? No, yo respeto el nombre de Dios. ¿Estos 3 mandamientos son muy difíciles de guardar? No, claro que no. ¿Usted no puede guardar el día de reposo? ¿Es imposible guardar el día de reposo? Allí razonan. Es que el trabajo, es que eso era para los judíos, es que nosotros no estamos bajo la ley, porque fíjense ustedes, mis hermanos, 9 mandamientos son para el mundo, porque es una mentira decir que los creyentes evangélicos dicen que hay 10 mandamientos que ya no hay que guardarlos. No, ellos saben que el crimen, que el chisme, que el adulterio, que el tener imágenes, que el tomar el nombre de Dios en vano, que el matar, que el tener a otro Dios, eso es ir contra la ley de Dios. Ellos lo saben. Y es más, ellos dicen, en el Nuevo Testamento aparecen 9 mandamientos, pero el sábado no aparece. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero el sábado está en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento está la obediencia al sábado. Cristo guardó el sábado, los discípulos guardaron el sábado. Los gentiles, los que formaron la iglesia primitiva entre judíos y gentiles, guardaban el sábado. No hay que ser un erudito para entenderlo. Nunca estuvo en discusión el día de reposo. No hay un solo pasaje en la Biblia donde se discuta por los apóstoles si se debía guardar o no. No lo hay. Hubieron muchos inconvenientes con las leyes ceremoniales, con la circuncisión, y esto motivó a Pablo en Colosenses a escribir el versículo 16 del capítulo 2, que es el caballito de batalla de todos los que no quieren obedecer el 4º mandamiento. Entonces, cuando uno sigue haciéndoles ese examen, el 5º mandamiento dice honrar padre y madre. ¿Muy difícil de guardar? No. El 6º mandamiento, no matarás. ¿Matamos? No. Respetamos hasta la vida de los animales, porque son criaturas que sienten también dolor. Las cuidamos.
Si tenemos una mascota, la cuidamos y queremos que esté bien. El 7º mandamiento. El adulterio, tal vez de fornicación y adulterio, sea el que algunos digan, no, es que es muy difícil, porque es que la vecina, como está de bonita la vecina, la hermanita que va a la iglesia y que se viste tan bonito. Hermano querido, no hay mandamiento que no podamos guardar. Si no lo hacemos es por nuestra carnalidad. Pero el 7º también es un mandamiento de protección de los hogares, de protección de nuestro prójimo. ¿Cuál es el 8º mandamiento? No hurtarás. El respeto a la propiedad ajena. Nada de hurtar, nada de expropiar lo ajeno. El 9º mandamiento. No levantarás falso testimonio. Y el 10º, no codiciarás. ¿Cuál de estos es imposible de guardar? Porque los curas dicen que no se pueden guardar. Y los evangélicos, los dominicales dicen, no, es que la ley de Dios nadie la puede guardar. Eso es imposible. Por eso el Señor la guardó por mí, para que yo no tenga que esforzarme por guardarla. Como dicen ellos mismos, mentira del diablo. Porque si el Señor lo hizo para darnos ejemplo. Ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Él es nuestro ejemplo. Esta cita, que termina aquí en la intermedio de la página 60, es muy interesante. Y el que tapa sus oídos para no escuchar la amonestación de Dios, a volverse de sus ídolos, de sus malos caminos, su oración, dice Salomón en Proverbios, también es abominable. Es abominable. Así que, mis hermanos, no hay justificación para negar que Dios nos manda a que obedezcamos su palabra. Párrafo 2, en esta página 60, se define la justificación por la fe. Veamos, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Cuando los seres humanos ven que son nada, están preparados para ser vestidos con la justicia de Cristo. Cuando comienzan a alabar y a exaltar a Dios todo el día, entonces al contemplarlo van siendo transformados a su misma imagen y van a aborrecer lo malo. Aborreceremos la fornicación, el robo. Todo eso, mis hermanos, lo haremos y les voy a decir, casi como algo que se hace por naturaleza, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos induce al mal. Pero si Cristo pone su naturaleza en nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos el bien. Es imposible que alguien que está unido a Cristo, como el apóstol Pablo que llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es imposible andar en desórdenes. Imposible, porque Cristo hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero ¿cómo lo hace? Colocando en nosotros su gracia, su poder, y así obedeceremos cada mandato suyo. Y yo repito, es la vida que se puede llevar, una vida carnal, la que no deja al hombre obedecer. En la parte final de esta página 60 hay un corto párrafo que dice: glorifiquemos a Dios al revelar su carácter. Dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. Notan que este párrafo, que es corto, tiene una similitud con el anterior. Al revelar la gloria de Dios, el carácter de Dios, entonces estamos revelando al Señor Jesucristo, al Padre, porque es el Espíritu Santo el que hace eso en cada uno de nosotros. ¿No nos dio esa promesa el Señor? ¿No dijo el Señor, les conviene que me vaya para que venga el Consolador? Página 61.
Glorificar a Dios incluye vivir una vida saludable. Dios, en su providencia, nos ha dado la luz sobre la reforma pro salud, para que podamos entenderla en todos sus alcances y seguir la claridad que trae consigo. Y al relacionarnos correctamente con la vida, tener salud para que podamos glorificar a Dios y ser una bendición para otros. Qué importante este punto. Un punto, mis hermanos, que es controversial. Lastimosamente, todos no tienen el mismo concepto sobre este asunto tan importante en este mensaje del tiempo del fin. El mensaje que nos da la reforma a la salud, el cambio de hábitos, la temperancia, mis hermanos, es usar con moderación las cosas buenas y apartarnos de las cosas malas, bebidas dañinas, comidas que son perjudiciales para la salud. Pero este es uno de los mensajes que trae mucha resistencia dentro del pueblo. Hay que reconocerlo. Cuando hablamos de la salud, entonces algunos dicen, si no comemos carne, entonces ¿qué vamos a comer? Porque lastimosamente todavía muchas de nuestras hermanas y hermanos que preparan alimentos, como que se sienten maniatados y no tienen carne. Hermano querido, la carne llegó después de que el pecado entró en el mundo. Dios no tenía ese plan inicial. Nunca Dios le dio a Adán y a Eva carne para comer. La carne llegó después. ¿Qué les dio? Génesis lo dice claramente. Todo lo de la tierra, los frutos de los árboles, las semillas. ¡Qué bendición! Tener, mis hermanos, esto claro en nuestra mente y por la gracia de Dios luchar por hacer cada día de esto algo de cada uno de nosotros. Aquí hay dos cosas que yo quiero decirles. Muchas veces esto se convierte también en una piedra de tropiezo, porque algunos entran en este plan de no comer nada que tenga que ver con la carne o de origen animal y se convierten en fanáticos. Hacen de esto como algo ya esencial para la salvación. Este es un punto importante. Pero mi hermano, este no es algo que nos vaya a dar salvación. Yo quiero decirles aquí dos cosas. Muchos que no comen carne se van a perder. Porque no comen carne, pero comen prójimo, critican a los que comen carne, se creen mejores como el fariseo y ahí hay problemas. El otro punto es que otros que comen carne o que han muerto comiendo carne van a ser salvos. Entonces, ¿dónde está el asunto? El asunto es que la luz que Dios nos ha dado, el conocimiento que tenemos, pongámoslo en práctica. Sabemos que hoy comer carne es muy peligroso, que podemos dañar nuestra salud, que podemos también adquirir una enfermedad de tantas enfermedades que ya están en los mismos animales. Sí. ¿Y saben una cosa? Siempre pienso, mis hermanos y amigos, en algo que a mí me da mucha tristeza. Me da tristeza la crueldad con los animales, la industria ganadera, la industria en los peces, en los pollos, es una industria salvaje. Los animales se tratan de una manera cruel y salvaje, porque a ellos solo les interesa su dinero y no importa cómo torturen, maltraten los animales para sacrificarlos y venderlos. A ellos no les importa si los están desplumando vivos, les están quitando su piel vivos, si están muertos o no, no les importa. Muchos pollos no los degollan, o sea que estamos comiendo carne con sangre. Y eso en la Biblia es prohibido, prohibido. Así que hay cosas que reflexionar. Dios puede darnos mejor salud si nosotros tomamos otras actitudes en este aspecto. Miren, temas difíciles de predicar en la iglesia por la resistencia que traen. ¿Cómo vestirse?
vestirse correctamente, vestirse como cristiano. El tema de la alimentación, reforma a la salud, también trae resistencia, porque todavía le damos apetito a las cosas, a nuestro estómago. Sí, hay que decirlo, mis hermanos. Sin necesidad muchas veces se come carne. Se va a los restaurantes y lo que se pide es carne, porque hay un espíritu carnívoro en los seres humanos. Hay un tema en Discovery que está titulado Planeta Carnívoro. Por todo el mundo, aquí en Colombia, donde vivimos nosotros, de pronto hay un poquito de cuidado en las carnes, ¿no? Normalmente se sacrifican reses, se sacrifica el pollo, se come pescado, pero ustedes saben que hay países, sobre todo allá en el oriente, países como, digamos, en Asia, como Corea, como China, en el mismo Japón, muchos lugares, demasiados lugares. Y por aquí también hay eso. Se comen cualquier animal. Comen serpiente, comen ranas, se comen los perros, se comen los caballos. Fíjense lo que pasó en China hace 3 años, 4 años, que por andar comiendo animales, pues aparentemente entró la pandemia. Entonces, mis hermanos, es triste este mundo, es una tristeza. A mí me impresiona lo que pasa cuando los cristianos no entendemos que somos diferentes, que en la tierra no va a haber carne, no habrá carne, no vamos a comer carne. Entonces, mis hermanos queridos, debemos comenzar a hacerlo aquí. Oremos al Señor y cada uno, sin condenar al que no lo hace, hagamos nuestras propias reformas. El problema es cuando hacemos esas reformas, nos volvemos señaladores. Yo he conocido personas que llegan a las casas y sin ningún permiso van a mirar qué están cocinando, destapan ollas para condenar a aquellos que pueden estar comiendo algo que a ellos les parece que no, se van a perder por eso. Eso no está bien, mis hermanos. Cada uno hágalo de manera individual y con su testimonio, con su vida de amor por el Señor, va a motivar a otros para que también lo hagan. Y va a ver usted que finalmente habrá un pueblo que tendrá una reforma a la salud extraordinaria. Pero olvidémonos de que esta es ahora entonces lo único que vamos a predicar. No. El mensaje es muy abarcante. Pero ese mensaje abarcante trae este punto que es importante. Yo espero, mis hermanos, que tengan ustedes aquí en estas reflexiones puntos que nos ayuden, porque hay un pueblo como el pueblo que Dios espera llevar al cielo que debe ser diferente. Este pueblo no es un pueblo que se va a parecer a este mundo tan lleno de maldad. No, este es un pueblo totalmente diferente. Voy a ir concluyendo, voy a leer unos párrafos más, página 61. El segundo párrafo está subtitulado, La hora del juicio ha llegado, proclamación de la obra final de Cristo. La declaración, la hora del juicio ha llegado, indica la forma final del ministerio de Cristo para la salvación del ser humano. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio, que empezó en 1844, debe proseguir hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Fin de esta cita, mis hermanos. Y la cita nos dice que la obra debe seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor ya no interceda por nadie en el santuario celestial. Así que se está por fallar la causa de cada uno. Hay algo aquí que debemos también reflexionarlo y es el momento en que cierre el tiempo de gracia, el mundo no se va a enterar. No sabrán que ya sobre cada persona, cada ser humano que viva para la época,
ya está dictada una sentencia. Cada uno de nosotros debe tener esto siempre presente. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a estar siempre alerta contra nuestras propias debilidades, alerta porque si nos llega el momento de dejar este plano, de ir al descanso, a dormir, entre tanto el Señor viene, estemos seguros que seremos levantados para honra y gloria de su nombre. Ese debe ser nuestro objetivo siempre. Como dicen, vivir este día como si fuera el último, siempre tomado de la mano del Señor. Entonces, ha llegado la hora del juicio, serán juzgados todos los que han profesado servir al Señor, y mis hermanos, los que han muerto y los vivos, serán juzgados antes de la venida del Señor. Cuando Él venga, cuando Él ya esté apareciendo en las nubes de los cielos, ese juicio ya habrá sido hecho. Parte final, página 61. Señala la obra de Cristo el lugar santísimo. Tanto en la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño. Sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar en el momento mismo en el que lamentaban que sus esperanzas no se habían cumplido. Se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes que el Señor pudiese aparecer para compensar a sus siervos. Fin de esta cita. Y esta cita nos habla del chasco de 1844, y sobre todo, mis hermanos, de la equivocación no en el tiempo, sino en el evento. ¿Qué era lo que iba a pasar al fin de esta profecía? Y este mensaje debe seguir siendo proclamado. El mensaje de los ángeles, temed a Dios y dadle gloria, ha caído Babilonia, y la marca de la bestia para todo aquel que la reciba, un castigo que está reservado para la bestia. Así que es importante que esto quede claro, mis hermanos y amigos, entre nosotros. Y voy a finalizar con la última cita. Nuestro abogado presenta las vidas de todo el profeso pueblo de Dios. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los primeros que vivieron en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Este es un mensaje solemne, mis hermanos y amigos, que nosotros debemos tener presente. Ya les dije, antes que Cristo venga, que se manifieste en las nubes de los cielos, habrá terminado el juicio de todos los que han profesado creer en el Señor. Así que Dios nos ayude, que Dios nos dé entendimiento para comprender la solemnidad de este mensaje. Mensaje que algunos quieren desvirtuar porque, claro, no les conviene que llegue el juicio porque ellos serán hallados infieles, rebelados contra la misma palabra de Dios. Dios te bendiga, mi hermano y amigo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que todos podamos crecer y tomar decisiones de vida eterna. Paz de Cristo para usted.